Sobrenatural ahora con el apóstol Guillermo Maldonado. Voy a estar predicando de mis más recientes libros, El bautismo con el Espíritu Santo, y hay un capítulo que se llama La revelación de las lenguas. Todos levanten su mano y digan: los misterios de las lenguas. Ok, vamos a definirle primeramente lo que, si le vamos a hablar de los misterios de las lenguas, vamos a definir lo que es un misterio. Un misterio en el idioma griego significa conocimiento retenido. Cuando una persona no sabe algo, es porque hay un conocimiento que está retenido. Número dos, otra definición, es algo difícil de entender porque está escondido del hombre natural, porque para los 5 sentidos es muy difícil concebirlo. Cuando hay un misterio, los misterios tienen que ser revelados o descubiertos. Es decir, cuando hay un misterio, es muy difícil para la mente, los 5 sentidos, entenderlo. No lo puede concebir. Entonces las lenguas tienen que ser reveladas. El misterio de las lenguas tiene que ser revelado por el Espíritu. Por eso es que las personas, aun cuando hablan lenguas, no saben para qué hablan lenguas. No conocen el propósito, el por cual vino ese don del Espíritu en la vida de ellos. Y como resultado, pues todavía siguen ignorantes en muchas cosas. Hay gente que paró de hablar lenguas porque para ellos no tenía sentido. Entonces dijo: bueno, ¿para qué voy a hablar si no entiendo? Lo que no entiende es que cuando usted habla lenguas, usted no habla a los hombres, sino a Dios. Y su pensamiento queda sin fruto, la razón queda sin fruto. ¿Cuál es el origen de las lenguas? Si usted me pregunta cuál es el origen, vamos a Génesis capítulo 11, verso 1. Este es el origen de las lenguas en la Biblia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Cuántas lenguas se hablaban? Dígalo. Una sola lengua. En otras palabras, no habían idiomas como hoy. Español, inglés, portugués, no existían. Solo hablaban una sola lengua. Y dice: y toda la tierra era una sola lengua y unas mismas palabras. Es la primera reverencia que se habla de una lengua. La tierra y el cielo eran uno, porque cuando se habla lo mismo nos volvemos uno. Esa es la primera reverencia de las lenguas. Si hablamos del origen, la segunda está en 11:6 de Génesis, y está en la segunda, está en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, Jehová dijo: aquí el pueblo es uno. ¿Ve? Aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir, y ahora de lo que han pensado hacer. Quiero que vea algo. Todo el pueblo es uno, hablan el mismo lenguaje. Ellos aplicaron los principios de la unidad, y uno de esos principios es hablar el mismo lenguaje. Entonces Dios dice: si yo no bajo, el corazón del hombre era muy malo en ese tiempo, y Dios dijo: vamos a bajar, el Espíritu Santo, el Padre, vamos y confundamos sus lenguas. Verso 7, porque si no, van a hacer lo que han dicho que van a hacer. Ya estaban listos para hacer una torre que llegaba al cielo, y Dios dijo: un momentito, lo vamos a bajar y vamos a confundirle las lenguas. De ahí salieron los idiomas. De ahí salió el español y el inglés, todos los idiomas salieron de ahí. Ya después la tierra no tenía otros idiomas. Y ahora por eso hablamos tantos idiomas en la tierra. De ahí salieron, de ahí es el origen. Número 3, la segunda referencia. La tercera fue en el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Otra vez, ¿vio? Otra vez estaban unidos. Y dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa, y todos estaban sentados. Verso 3. Y se le aparecieron lenguas, otra vez, la tercera reverencia de lenguas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué lenguas eran estas? Los 120 que estaban reunidos en el aposento alto comenzaron a hablar el idioma de todas las naciones que vinieron a visitar Jerusalén. Digamos, si llegó alguien de España, ellos empezaron a hablar español. Cuando alguien llegó de Italia, empezaron a hablar italiano. Entonces todas las naciones de la tierra que llegaron, ahí fue la reversa de la Torre de Babel. Fue lo que se revertió ese idioma. Y Dios dijo: ahora no les voy a dar un idioma natural, les voy a dar, para que sean uno conmigo y para que hagan cosas grandes en la tierra, yo les voy a dar un idioma celestial. Entonces ya no fue un español, inglés, sino
Pero en ese tiempo ellos hablaron la lengua de la gente nativa. ¿Cuál es la definición de las lenguas? Anote. Es una habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje que no hemos estudiado, no hemos aprendido, ni hemos conocido. Es la habilidad de hablar un lenguaje que no hemos estudiado, no hemos aprendido, no lo conocemos. Eso es un fenómeno sobrenatural. Voy a repetir. Mucha gente dice, habla lenguas, como que se tratara, o alguien dice, ay, pero habló muy poquita lengua, porque piensan que es traducción. No es traducción, es interpretación. Dios puede decir una palabra en lenguas y la traducción puede ser un libro, porque dentro de eso hay un misterio escondido. ¿Puedo escuchar un amén, iglesia? Entonces, el hombre no conoce ni cree lo que no sabe. Si usted no sabe algo, usted ni lo conoce, ni lo habla, ni lo cree. Entonces, las lenguas son un fenómeno sobrenatural. Y escuche esto. Y cuando todos comenzamos por primera vez a hablar en lenguas, cuéntenme ustedes qué les pasó. Lo sonaba muy raro, ¿no? Sonaba muy raro cuando usted comenzó a hablar lengua. Usted decía, pero está raro esa lengua. Está como china, así como japonesa, no sé cómo. Porque para su razón, usted nunca lo sabía. Usted nunca ha aprendido eso. Usted no sabe cómo eso. Para su mente, la razón es anti-sobrenatural. La razón, todo lo que no lo entiende, lo rechaza. Entonces la razón, la lengua hacen un bypass. Es un puente que se le hace a la razón. Cuando usted esté dudando de algo y cuando usted esté creyendo por algo y la razón le grita, pero es imposible, es muy difícil, no puedes hacer eso, usted empieza a orar en lengua. Porque el orar en lengua, soto rabasha, le hace un bypass a la razón y le dice, cállate la boca. Porque la razón siempre le va a gritar, la razón le va a decir 4 razones por qué eso es imposible. Me imagino que cuando Enoc empezó a edificar la barca, cuando nunca había llovido, su razón le decía, estás loco, estás loco, estás loco, la gente se va a reír de ti. Y el hombre seguía haciéndola, porque la razón siempre le va a decir el por qué algo es imposible. Es imposible, esto no lo puedes hacer tú. Y cuando eso venga, usted comienza a orar en lengua, porque usted le hace un bypass, la pasa, baja encima y más allá. Primera de Corintios capítulo 14 verso 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, se mejora intelectualmente. Otra palabra edifica, míreme por favor, expander la capacidad para recibir más de Dios. Entre más usted ora en lengua, más capacidad tiene para recibir. Si usted se fue incompleto de un servicio, significa que usted, la capacidad suya es muy chiquita para recibir. Si usted la palabra no le satisfació, no le llenó, significa que su capacidad de recibir fue muy poquita. Entonces usted quiere expandirla. ¿Cuánto quieren más de Dios? Ore más en lenguas. El orar en lenguas expande la capacidad para más fe, más unción, más poder, más presencia, más revelación, más palabra. Porque el cerebro es chiquito. Entonces Dios quiere que expanda eso. Hay 3 diferentes tipos de lenguas. Vemos donde se mencionan las lenguas. Y ahora vamos a ver esos 3 tipos de lenguas. Primero está en Hechos capítulo 2 verso 7. La primera son lenguas de hombres. Hechos capítulo 2 versos 7 al 8. Y usted dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso 8. ¿Y por qué? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Entonces hay lenguas humanas, todos digan humanas, de hombre. Ok, esa lengua de hombre pasó en el libro de los Hechos y va a pasar hoy y ha pasado ya. Pero hoy se va a manifestar mucho en el ministerio del evangelista. Se lo voy a explicar. Un evangelista va a ir a predicar y al predicar va a predicar en el idioma de ese pueblo donde va. Para él ese idioma es desconocido, pero para ellos no.
Esa no es una señal que Dios los envió. Número 2, lenguas angelicales. Y lo que dice allá en 1 Corintios 13:1, si hablase lenguas humanas, lenguas angelicales. Todos digan angelicales. Mire lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son espíritus ministradores, servidores enviados para el servicio, oh my God, a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuántos de ustedes son salvos acá? Bueno, ellos están a su servicio. ¿Cómo usted los pone a trabajar? Bendecida Jehová, vuestros ángeles, poderosos en fortaleza. Para que usted dé un toque en lenguas, empiece a orar más. Fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Ellos se mueven al precepto de la palabra. ¿Cómo usted los activa? Anote esto. Cada vez, el Señor me habló de esto, cada vez que tú ores en lengua, me dijo el Señor, cada vez activa mis ángeles para trabajar a tu favor. El orar en lenguas los activa para hacer lo que yo he ordenado para ti. Pablo dice: yo oro en lenguas más que todos vosotros. ¿Y por qué dice eso? Los corintios eran 50,000. ¿Y por qué dice orar en lenguas más que todos vosotros? Porque él sabía los misterios de las lenguas. Él sabía los misterios de las lenguas. Y así es que funciona. Usted comienza a orar. Solo brata kashi. Come on, empiece a orar. Shira broto koshira vaca. Escúcheme esto. Hay muchos de ustedes que las lenguas se les estancaron y se quedaron en esta. Rabasanda manda aquí, manda yo sabasanda. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay progresión de las lenguas, es que su mente se estancó. Usted está estancado en el espíritu, porque cada vez yo empujo, I press on por nuevas lenguas. Y cada vez que oro me dan una lengua. ¿Cuántos de ustedes han estado orando en un momento y le salieron lenguas de guerra? ¿Y cuántos han orado y de repente cuando empiezo a orar sus lenguas eran normales y de repente toman una cosa como de guerra? Usted está guerreando por algo que usted no sabe. Míreme. Lenguas humanas, lenguas angelicales, lenguas desconocidas. 1 Corintios 14:3. Con esto estoy terminando. Lenguas desconocidas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie las entiende. Porque por el Espíritu habla ¿qué? ¿Qué es lo que usted habla? Entonces hay otras lenguas que no son humanas, o que usted puede hablar, que Dios lo puede usar en un momento para que usted le profetice a alguien en el idioma que usted no conoce, pero es un idioma natural de los hombres. Hay otra lengua que es angelical, que es la que activa a los ángeles. Y está la lengua desconocida. Y mire esto, por favor. Satanás no entiende las lenguas de los hombres. Entiende las lenguas angelicales, porque él es un ángel. Él estuvo cerca del trono de Dios. Pero no entiende las lenguas desconocidas. Entonces, en esas lenguas desconocidas es donde Dios mantiene los misterios. Ahí es donde están los misterios. El diablo no tiene acceso a misterios. Los ángeles no tienen acceso a misterios. Nosotros tenemos acceso por el Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo se le fue dado los misterios. Y cuando recibimos al Espíritu tenemos acceso al Espíritu. Mire Romanos 8:26. Mire lo que dice acá. Entonces, esas lenguas desconocidas es donde nosotros tenemos acceso a cosas, míreme, que usted no sabe. ¿Cuántos de ustedes han llegado a un lugar donde usted no sabe qué hacer? La razón dice aquí, pegué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Entonces Dios nos dice que va a hacerle un bypass a la razón. Vas a
hacerle un puente y vas a pasarla. Por eso te doy este lenguaje celestial y es mi espíritu orando a través de ti mi perfecta voluntad. O sea, la oración perfecta es la oración que se hace en lenguas. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra debilidad significa enfermedad y significa también debilidad como hombres. No sabemos qué hacer. ¿Cuál es la debilidad? Que no sabemos qué hacer. Señor, este negocio no sé si cerrarlo. Escúcheme por favor. Señor, no sé si esta transacción, no sé este caso de corte. Dios dice, tú no sabes, pero yo sé. Lo que pasa es que ustedes oraron y pensaron, como no vieron lo espectacular, pensaron, Dios no me oyó. Y quiero decirles cómo es lo sobrenatural. Lo sobrenatural se desata en palabras y es como una bomba que corre por la tierra y todo lo que se opone lo derriba. O sea que sus oraciones en lenguas derriban a izquierda y a siniestra. Usted no lo ve en lo humano, pero usted no sabe que el Espíritu de Dios está orando adelante años, preparando, borrando, quitando, arrancando, destruyendo personas, lugares, cosas que se oponen a su voluntad. Entonces el Espíritu de Dios nos ayuda. ¿Cómo? Orando. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, ahí viene. Pero el Espíritu intercede. ¿Cómo? Con nosotros, con gemidos en lenguas. Verso 27. Y mire, dice, mas que el escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme. Esa es la oración perfecta. Usted comience ahora misterio. Usted tiene un problema ahorita en su negocio, usted no sabe qué hacer, porque va a haber un choque. Usted comienza a orar, pastor, pero yo he orado ya en lengua. Sí, lo que tú crees que la oración es simple empujar y asopar botella. Bueno, empuja y empuja y empuja y empuja y empuja hasta que hay un rompimiento. Pastor, ya oré. No, sigue hasta que hay. ¿Estamos acá en la iglesia? Ok, mire esto. Este es el problema con mucha gente que es profética. Todo lo que es profético tiene que ver con el futuro. Todo lo que es revelación o la rema tiene que ver con el presente. Entonces mucha gente profética siempre están hablando del futuro, porque ese es el lado del misterio de Dios. Ese es el lado misterioso. Cuando alguien le da una palabra profeta a usted, vino la palabra profética y gloria a Dios, Dios me habló. Entonces Dios te descubrió algo del futuro. Ahora, cuando es del presente, la mayoría de gente profética, algo se habló de su futuro, pero nada está pasando en el presente. Porque en el presente se necesita la revelación, no la profecía. Cuando usted comienza a orar en lengua, el diablo le da diarrea. Porque usted está declarando algo entre usted y Dios que se va a llevar a cabo en la tierra. Y él está desesperado por chismoso saber. Y alguien dice, no las entiende. No entiende las lenguas extrañas porque él no tiene acceso a eso. El hombre no las entiende, excepto que el Espíritu la interprete. Y Dios, el diablo dice, ahí va a orar otra vez la vieja esta. Ahí va a orar, ahí me va a dar palo. ¿Por qué? Porque se están declarando destinos, libros que se van a llevar a cabo, negocios, contratos que se van a firmar. Hijos, salvación de hijos que van a venir a Cristo. El llamado de Dios en tu vida. El diablo dice, por eso es que no puedes parar a orar en lengua. Empieza a orar con toda prato. Se le veré Ciro Salaborobose. Oye, repasa taraba. Nosotros tenemos una hija mayor de 10 años y veníamos queriendo tener otra hija. Queríamos que ella tuviera la oportunidad de tener el amor de hermana, y estuvimos haciendo todo lo posible para tener esa niña.
el embarazo de mi esposa fue totalmente normal. Nosotros íbamos a las citas médicas todos los meses. Cuando le hacían los ultrasonidos, todo salía muy bien. La niña estaba yendo normal hasta que nos marcaron la cesárea, porque a mi esposa por la edad le dijeron que tenía que ser cesárea. Pero durante ese momento que llegamos al hospital, comenzaron unas complicaciones. Los doctores comenzaron a ponerse nerviosos, a correr para allá y metieron a mi esposa en la sala de operaciones para hacerle la cesárea. Yo fui a acompañarla, estaba con ella y yo pensé que estaba todo normal. De repente era como algo del momento, pero para sorpresa de todos los que estábamos ahí, cuando sacaron a la niña estaba sin respiración. Lo que había pasado era que a mi esposa se le cayó la placenta, casi 45% de la placenta se le cayó, y eso causó que mi hija no pudiera respirar. Ella prácticamente estaba muerta. Todos me sacaron, me expulsaron del lugar y yo le dije, diablo, tú eres un mentiroso. Me fui para un cuarto. Recordé lo que dice en la Escritura, en Marcos 5, donde Jesús oraba por la hija de un principal de la sinagoga. Yo dije, si Jesús lo hizo ayer, Él lo puede hacer hoy con mi hija. Yo dije, ok, tú sabes, así mismo como oró Jesús, así como oró Jesús por aquella niña de aquel principal, Él le dijo, Talita Kumi, niña, levántate. Y esa era mi oración. Yo me arrodillé, yo le pedí al Señor y dije, Jesús, tú eres el mismo ayer, tú eres el mismo hoy, tú eres el mismo para siempre. La doctora regresó y dijo, la situación está grave. Ella está casi muerta. Cuando llegué y entré al lugar, estaba todo el lugar desordenado. Ella dijo, no te mires el lugar, mira a la niña ya está respirando, ya está estabilizada. Yo le dije, doctora, ¿qué más hay que hacer? Ella me dice, Lenín, ¿sabes algo? Para que no haya daños en su cerebro. Yo le dije, reprendo esa palabra, no va a haber daños. Me dice, Lenín, tenemos que llevarla para otro hospital donde hay más aparatos donde la podemos tratar. Permaneció en un aparato especial por 72 horas. Pero yo le dije a Dios, Señor Jesús, tú la levantas. Y yo continuaba orando en esa misma oración. Yo llamé a mi pastor, llamé a mi pastora, llamé al grupo de intersección, conectamos a la iglesia en oración. El día siguiente fui, ¿qué pasó? Está respirando, dice la doctora. Yo, ok, gloria a Dios, ¿qué falta ahora? Ella me dice, ok, ¿sabes qué, Lenín? Ahora ella tiene que comer, tenemos que saber si ella come. Le vamos a comenzar a dar comida. Yo, ok, ¿qué es lo que necesita funcionar? Sus órganos digestivos. Yo, ok, está bien, vamos a orar. Y yo oraba así, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu de resurrección, ahora activo el poder de la resurrección. Señor, tú revives cada célula de su cuerpo. Ahora, cada célula, el aparato digestivo comienza a funcionar ahora. Efectivamente, el día siguiente no había ningún problema, para la gloria de Dios, con ella. A los 16 días del hospital, yo salí con mi bebé en las manos. Y ella, para la gloria de Dios, hoy, Sara Talita Kumi tiene 9 meses y es una niña normal, sin ningún tipo de consecuencias de ese evento, solo para la gloria de Dios. Qué bendición para cada uno de ustedes que nos está viendo. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Si usted está en casa, está pasando momentos difíciles, momentos de soledad, se siente solo, triste, ha tratado todo y nada le ha funcionado, Cristo es la respuesta. Haga esta oración conmigo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. El futuro no se le promete a nadie, excepto cuando usted tiene a Jesucristo. Quiere entregar su corazón, rendir su vida, está cansado de estar fracaso en fracaso. Este es el momento para entregarle su vida a Jesucristo. Repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por recibir. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, llámenos. Estamos listos para recibir su llamada.
Llámenos ahora mismo, hay un call center, gente esperándonos para orar por usted y su casa. Tome ese teléfono, llámenos, vamos a orar por usted. Bendiciones, hasta la próxima. El criterio para estar en el ministerio no es la educación, no es el tener un título universitario, no es haberse graduado del Instituto Bíblico. El criterio para estar en el ministerio es ser ungido por el Espíritu Santo, es el empoderamiento del Espíritu Santo. En un encuentro con el Espíritu Santo la gente es cambiada, sanada, liberada, transformada. Cristo nunca mandó a sus discípulos basados en el conocimiento que tenían, sino basado en el empoderamiento. Por eso dijo, esto no es una necesidad que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo. Viene un peso de gloria, viene una mayor presencia, viene un sacerdocio que se levanta. Tú tienes el poder. elreyjesus.tv. Acceda a lo sobrenatural desde cualquier lugar. Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1.000 millones de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios. Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones. Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio. Gracias porque apoya este ministerio. Que Dios los bendiga. Llame al 877-244-5377 o regístrese en línea www.elreyjesus.org/socios. El programa anterior fue pagado por amigos y socios del apóstol Guillermo Maldonado y el Ministerio Internacional El Rey Jesús.